Baluarte de la Verdad. Un ministerio sin ánimo de lucro para difundir la sana doctrina. Según nos ha llegado por la revelación de Dios, que nos fue dada a través de los santos profetas y apóstoles del Señor Jesucristo, contenida en los 66 libros de la Biblia, que conforman las Santas Escrituras, las cuales son la única, toda suficiente, segura e infalible regla del conocimiento, fe y obediencia salvadoras. Dios continúe bendiciéndoles, hermanos. Sean bienvenidos a este séptimo podcast. En el día de hoy vamos a hacer algo especial. Hoy vamos a hablar un poco de nuestro ministerio, de Baluarte de la Verdad. Y antes que todo, algo que desearía saber todo pastor, maestro y cristiano de cualquier iglesia, que antes de darle entrada a nuestro material, quisiera saber a qué credo, confesión o declaración de fe nosotros respondemos. Para responder a esta pregunta, quisiera hacerles un breve recuento histórico de nuestro caminar hasta este momento. Baluarte de la Verdad surge en la mente y en las oraciones del hermano Alberto Cecilia, quien desde su conversión sintió un claro llamamiento al magisterio de la iglesia a servir en la enseñanza y la capacitación del cuerpo de Cristo. Perteneciente a una congregación pentecostal y realizado los estudios teológicos pertinentes a su obra, empezó a servir en la misma iglesia local como copastor, pero su ferviente deseo de estudiar, de conocer más la palabra del Señor y de aplicarla de una manera legítima en sus predicaciones y enseñanzas en su iglesia local, lo llevaron muy pronto a unirse al Seminario Teológico Bautista de La Habana. Esta fue una de las tantas instituciones teológicas en las que Alberto se capacitó durante años, adquiriendo un gran conocimiento bíblico y dominio teológico. Fue a principios del año 2011 cuando sintió el llamado del Señor a servir a toda la comunidad cristiana cubana, dejando de lado el marco denominacional y movido por un genuino deseo de poner sus conocimientos teológicos al servicio de la comunidad cristiana cubana. Se traslada desde Varadero Matanza a la Iglesia Bautista Evangélica Salem, ubicada en el municipio de Arroyo Naranjo, en la ciudad de La Habana, donde con el apoyo del pastorado y el consentimiento del liderazgo de la iglesia empieza a poner las bases de lo que sería el ministerio Baluarte de la Verdad. Su ministerio influyó sobre algunos jóvenes de aquel lugar, motivándoles a volver a las Escrituras y despertando el deseo de conocer más de la palabra de Dios. Ya para finales de este año 2011 presenta al pastor la visión de lo que sería Baluarte de la Verdad, un ministerio de capacitación bíblica y teológica interdenominacional, donde los matices doctrinales que separan a las diferentes denominaciones no fueran puntos de inflexión que impidieran el servicio y la unidad, sino que sobre la base de respeto, las diferentes iglesias en Cuba de diferentes credos pudieran entender que somos un cuerpo en Cristo, que compartimos un origen común y que son más fuertes las doctrinas que nos unen como hermanos que las opiniones que puedan separarnos. Con el apoyo de algunos pastores locales, da inicio a la primera reunión como Baluarte de la Verdad, donde escuchan la propuesta del hermano Alberto. Se presenta ante estos líderes las propuestas de Baluarte de la Verdad para promover la unidad cristiana en la base de respeto de la Iglesia Evangélica Cubana, invitando a muchos de ellos a ser parte activa del ministerio, petición a la que muchos de estos líderes acceden, destacando especialmente la colaboración inicial del pastor y maestro Demis Díaz de la Iglesia Evangélica Getsemaní. También se recibe el apoyo muy significativo de la hermana y maestra bíblica en la iglesia local Bautista Salem, Odalis Chirino, quien junto a algunos de los jóvenes de esta iglesia entienden que el esfuerzo de Alberto por promover el acercamiento entre hermanos de distintas denominaciones sobre una base de respeto en lo referente a opiniones era un enfoque necesario para la iglesia cubana. Cabe mencionar también la colaboración de maestros bíblicos como Lázaro Álvarez de la Iglesia del Nazareno y Ernesto Caveda, quien era también apologista y compañero de estudios teológicos de Alberto Cecilia. Y fueron estos dos hermanos quien, junto a William Reiné, quien les habla, fueron cofundadores del ministerio Baluarte de la Verdad. Ya para finales del año 2013, nuestro ministerio sufre un duro golpe. Por motivos familiares, el hermano Alberto, quien dirigía Baluarte de la Verdad, tiene que emigrar junto a su esposa y sus hijos a España, dejando la responsabilidad de la continuidad de esta visión en los otros tres cofundadores, Ernesto Caveda, William Reiné y Lázaro Álvarez. Transcurrido el tiempo, se fueron uniendo a nuestras filas hermanos de mucha valía. Cabe mencionar que muchos con la partida de Alberto abandonaron la barca y otros se fueron reafirmando aún más. Tal es el caso del pastor Demis Díaz, quien propuso la realización de un excelente proyecto audiovisual llamado Luminares en el Mundo, enfocado en la lucha contra las herejías y las falsas doctrinas.
Lamentablemente, de los 4 programas que se grabaron, solo sobrevivió uno, pero se grabaron 4 programas de Luminares en el Mundo. El primero contra la masonería, teniendo como pastor invitado a Rafael Millares, ex masón de la Primera Pentecostal. El segundo contra la herejía de los Testigos de Jehová, teniendo como invitada a la hermana Odali Chirino, ex testigo de Jehová. Se grabó un tercero contra la secta de los apostólicos, que contamos con la colaboración especial del pastor Ángel Toledo de las Asambleas de Dios. Y se grabó un cuarto programa contra las sectas judaizantes y el adventismo del séptimo día, contando en este caso como invitado con uno de los fundadores del Ministerio Baluarte de la Verdad, Ernesto Caveda. Lamentablemente, por causas ajenas a nuestra voluntad, de este magnífico proyecto del pastor Demis Díaz solo sobrevivió un render de prueba con muy baja resolución del primer programa en contra de la masonería. Situación similar ocurrió con el primer debate que firmamos, titulado El origen de la fe, el cual tuvo lugar en la sede de la iglesia Getsemaní entre el pastor Demis Díaz y Bismarck. También por situaciones ajenas a nuestra voluntad se dañaron los máster originales de este video y solo nos quedó un render en muy baja resolución. Los años entre el 2015 y el 2019 tuvimos una proyección un tanto más discreta. Los hermanos cofundadores Ernesto Caveda y Lázaro Álvarez tuvieron que asumir responsabilidades y proyecciones en su iglesia local y en otras visiones que le impidieron estar a tiempo completo con los proyectos del ministerio, aunque seguían tomando parte en las decisiones ministeriales que tomábamos, incluso tomando parte activa en muchos proyectos que se tomaban ministerialmente. Tal fue el caso del segundo debate público, una continuación del primero, titulado El origen de la fe. Ahora, en enero del año 2018, se planificó este debate amistoso donde Lázaro asumiría la postura defendida anteriormente por el pastor Bismarck. Llegado a finales del 2019, la pandemia del COVID-19, cerrando los templos y en la etapa del confinamiento, el ministerio se reinventó y se lanzó por primera vez en redes sociales. Abrimos diversos grupos en WhatsApp encaminados al debate, a las preguntas bíblicas, grupos de orientación a la familia y sobre todo a la apología. Me gustaría enmarcar que algo que nos enorgullece mucho como ministerio es que nuevamente nos reunimos los 3 cofundadores, Ernesto Caveda, Lázaro Álvarez y yo, con el objetivo de dar la batalla a un proyecto que estaba tomando fuerza en aquel entonces, aprovechándose de la pandemia. Grupos de presión LGBT impulsaron un nuevo código de las familias apoyado por el gobierno y esa presión mediática tan fuerte nos llamó al servicio y lanzamos el proyecto Por la Familia, donde nos unimos a otros proyectos de diferentes denominaciones que buscaban aunar fuerzas para combatir al enfoque de género que tanto se promovía desde las campañas mediáticas y de desinformación que promovía la televisión y las redes. Posteriormente a esto y debido a situaciones de trabajo, los hermanos Ernesto y Lázaro decidieron tomarse un descanso, quedando yo solo al frente del ministerio. Y gracias a contar con la cooperación de hermanos como Isabel García, Julio Antonio López, Raúl Díaz, Abel Pérez, Dalia González, Dianaisi Díaz, Michelle Elías y su esposa Yesenia, y entre tantos otros que faltarían por mencionar, el ministerio pudo reproyectarse en redes, ampliando nuestros espacios hasta Telegram, Facebook y el más reciente lanzamiento de nuestro canal de YouTube. Esta es, a resumidas cuentas, la historia de Baluarte de la Verdad. Y sí, somos un ministerio que busca difundir la sana doctrina entre las iglesias cristianas para promover la visión interdenominacional sobre la base de respeto. Ahora, es legítima la duda de bajo qué credo, bajo qué directrices nosotros guiamos nuestras enseñanzas teológicas. Y dada la simbología del número 7, quisimos dedicar nuestro 7º podcast, en este caso, a hablarles un poco de quiénes somos, a dónde vamos y lo más importante, qué creemos y cuál es nuestra razón de ser. En el día de hoy queremos hacer un paréntesis en nuestra serie de estudios con respecto a herejías y falsas doctrinas. Queremos hablar de la doctrina verdadera, de aquello que nos une como iglesias evangélicas y protestantes, de aquello que ha dado sentido de ser a nuestro ministerio Baluarte de la Verdad, y es señalar la unidad que existe en un cuerpo doctrinal que integran a todas nuestras iglesias protestantes en el cuerpo de la Iglesia Universal de Jesucristo. Vamos a hablar en el día de hoy de las doctrinas fundamentales, aquellos que son un fundamento para nuestra fe cristiana, aquello que debe creer toda persona que voy a llamar mi hermano en Jesucristo, aquello por lo que es digno de ser necesario dar la vida. Vamos a ver el corazón de la doctrina cristiana.
En el día de hoy, como es costumbre, tengo a mi lado a mi hermano Raúl Díaz, quien nos va a ayudar a la exposición de estas doctrinas centrales del cristianismo. Hermano, bienvenido, Dios te bendiga. Hermanos, muchas bendiciones y bueno, sin más preámbulos, comencemos. La primera doctrina y sobre la que se sostiene toda nuestra fe, que a diferencia del catolicismo, del cual publicaremos un podcast próximamente, que se sostiene sobre la tradición, el magisterio de la iglesia y otros pilares, nuestra iglesia protestante se sostiene sobre la sola escritura, la suficiencia de la escritura como única revelación de fe y práctica, y es la primera doctrina que debe creer todo cristiano. Y como dirían muchos credos, creemos que la Biblia está conformada por 66 libros, siendo solo esto la única, toda suficiente, segura e infalible regla del conocimiento, fe y obediencia salvadora. Aunque la luz de la naturaleza, las obras de la creación, tanto como la providencia manifiestan la bondad, sabiduría y poder de nuestro Dios de tal manera que los hombres quedan sin excusas, sin embargo, no son suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad necesarios para la salvación, por lo que agradó a nuestro Señor en varios tiempos, de diversas maneras, revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Además, para conservar y propagar mejor la verdad y para mayor consuelo y establecimiento de la iglesia contra la corrupción de la carne, la malicia de Satanás y del mundo, le agradó dejarnos esa revelación por escrito, por todo lo cual las Santas Escrituras son muy necesarias. Tampoco aceptamos añadiduras ni sustracciones del canon actual. Bueno, ya conocidas las bases de las Escrituras, vamos a hablar sobre la doctrina más importante que nos revela las Escrituras, o sea, la Trinidad. Creemos en un Dios todopoderoso cuya esencia subsiste en tres personas. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Sin embargo, no hay tres dioses, sino un solo Dios. En esta Trinidad las personas son coeternas, coiguales, todas igualmente comparten atributos y perfecciones. Así, Dios habla y testifica ser tres sin dejar de ser uno. Esta doctrina no es ilógica, sino supralógica, pues aunque escapa su plenitud a nuestro fino entendimiento, no ocurre igual en la mente de Dios, el cual es lógico y se ha revelado como tal. Y ahora adentrándonos un poco más en la Trinidad, encontramos un tercer punto de análisis. Aparte de la Escritura y la Trinidad, vamos a ver que hay un énfasis en la persona de Jesucristo, el cual contaba con una doble naturaleza, verdaderamente humana y verdaderamente divina. Lo que llamamos cristología es nuestro tercer punto. Creemos en un solo Señor, Jesucristo, quien vino a esta tierra siendo verdadero Dios y verdadero hombre. Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de los siglos, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, hecho carne por obra del Espíritu Santo, nació como humano, hijo de María, siendo ella virgen, concibió milagrosamente, sin progenitor hombre. Descendió Cristo del cielo por nuestra salvación. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día. Legitimado este hecho por cientos de testigos oculares, subió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Sostenemos que pronto vendrá con gloria y poder para juzgar a vivos y muertos, estableciendo su reino sobre todo en modo tal que éste no tendrá fin. Bueno, el cuarto punto es el Espíritu Santo. Creemos que es Señor y dador de vida, personal, que procede del Padre y del Hijo, no creado, de la misma naturaleza del Padre y del Hijo, junto a los cuales recibe una misma adoración y gloria, que habló por los profetas y es inspirador de las Escrituras. También actúa en los redimidos para santificación, preservación y guianza. Asimismo, obra a través de la Iglesia Universal para efectuar las conversiones en los pecadores mediante la misión evangelística. Es el Espíritu Santo quien reparte dones, capacita y redarguye a los hombres. De la misma manera, mora en lo más íntimo del ser de cada cristiano. Otra doctrina fundamental es con respecto a la creación. Creemos que en el principio del tiempo agradó a nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eterna, crear al mundo y todas las cosas que en él están, ya sean visibles o invisibles. Esto en el espacio de 6 días y todas estas obras muy buenas. Es él su dueño, teniendo autoridad plena sobre su creación por autoría de la misma. El sexto punto es el decreto eterno.
Creemos que Dios, desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalteradamente todo lo que sucede. Sin embargo, lo hizo de tal manera que Dios ni es autor del pecado, ni comparte con los pecadores la responsabilidad del pecado y la maldad. Dios ha decretado desde la eternidad, por el puro afecto de su voluntad, una gran cadena de acontecimientos, tales como la encarnación, pasión y resurrección de Jesús, la revelación bíblica, el repartimiento del Espíritu Santo, el retorno del Señor por la Iglesia, el juicio final, socorrer y redimir en Cristo hombres de fe y no ángeles caídos, entre otros decretos inmutables que conforman su plan perfecto, bueno y santo. En séptimo lugar, pudiéramos hablar de la divina providencia. Creemos que Dios, el buen creador de todo, en su poder y sabiduría infinita, sostiene, dirige, dispone y gobierna en todas las criaturas y cosas, desde las más grandes hasta las más pequeñas, por la sabiduría de su sabia providencia. Dios cumple con los propósitos para los cuales Él creó estas cosas, conforme a su presencia infalible y al libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Es esta disposición anticipada o prevención divina quien mira y conduce todos los factores primarios y secundarios, causa y efecto al logro del plan de Dios. El octavo punto es el hombre, o sea, la antropología. Creemos que, según vino de la mano de Dios, su creador, era perfecto y limpio. La ley justa que Dios le dio hablaba de vida condicionada a su obediencia y amenazaba con la muerte a la desobediencia. La obediencia de Adán y Eva fue corta. Satanás usó la sutil serpiente para atraerlos al pecado, del cual hoy todos acarreamos consecuencias graves y la naturaleza pecaminosa. Nuestros primeros padres, sin ninguna fuerza de afuera, coacción, libremente violaron la ley bajo la cual habían sido creados, y también el mandamiento de Dios de no comer del fruto prohibido. Quiso Dios, providentemente conforme a su sabio, bueno y santo propósito, permitir este pecado, proponiéndose ordenarlo en Cristo para su propia gloria y mostrar su gracia, sin ser Él el autor de dicho mal. En el noveno punto pudiéramos mencionar la ley de Dios. Creemos que Dios dio a Adán una ley de obediencia universal escrita en su corazón, conciencia moral, y un precepto en particular de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, por lo cual le inclinó a él y a toda su posteridad a una obediencia personal completa, exacta y perpetua. Prometió la vida por el cumplimiento de dicha ley y amenazó con la muerte su infracción, y le dotó también del poder y la capacidad para guardarla. Pero, por ser el hombre mutable, nuestros primeros padres cambiaron y eligieron lo opuesto a lo que Dios les inclinó desde el principio, prefiriendo hacerse siervos del pecado y la maldad antes que del único bueno, Dios. Por lo cual, después del pecado original, ningún hombre, ni siquiera uno, es capaz de vivir una vida perfecta de obediencia a la ley de Dios, excepto Cristo, el postrer Adán. El décimo punto es la mediación de Cristo. Creemos que agradó a Dios en su propósito eterno, escoger y ordenar al Señor Jesucristo, de acuerdo al pacto en el cual habían entrado, para que fuese el mediador entre Dios y el hombre. Como tal, Él es profeta, sacerdote y rey, el salvador y cabeza de su iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo. Desde la eternidad Jesús estaba destinado como cordero, y mediante su obra está cimentado el nuevo pacto de la gracia. Fue Jesús el único sumo pontífice, enviado por Dios con poder real para salvar al hombre y deshacer las obras del diablo, de Adán y nuestra propia maldad, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo hombre. En el onceno punto pudiéramos hablar de la fe. Creemos que solo la fe capacita a los hombres para creer en el Evangelio de la gracia, produciendo la salvación de sus almas. Es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones y ordinariamente se realiza por el ministerio de la palabra, por la cual y por la administración del bautismo y la cena del Señor, la oración y otros medios designados por Dios, esa fe aumenta y se fortalece. Sostenemos que la única forma que un hombre tiene de alcanzar la justificación para con Dios es la sola fe, que es la confianza y certeza absoluta en que Dios con su misericordia perdona al pecador a través de la obra redentora de Jesús.
De ahí que podemos con certeza afirmar de que el hombre justificado es justo, aunque peca, pero también se arrepiente y se aparta de dicho pecado. Esta es la obra de la santificación. Aunque no somos salvos por obra, nuestra fe obra por el amor. Bueno, el 12º punto es tocante al arrepentimiento para vida y salvación. Creemos que aquellos que se convierten a la fe, habiendo vivido por algún tiempo en el estado natural y habiendo servido en el mismo a diversas concupiscencias y placeres, Dios, al llamarlo por el Evangelio, les ordena el arrepentimiento para vida eterna. Pues es el arrepentimiento de obras muertas el primer fruto del Espíritu Santo en el hombre pecador. Este siempre viene junto a la fe salvadora. En el punto 13 tenemos la adopción. Creemos que todos aquellos que son justificados, Dios se dignó en su único Hijo Jesucristo y por amor de éste, hacerles partícipes de la gracia de la adopción, por la cual yace en él el número de hijos de Dios, gozando de sus libertades y privilegios, tienen su nombre escrito sobre ellos, reciben el espíritu de adopción, tienen acceso al trono de la gracia con confianza, se les capacita para clamar a él, se les compadece, protege, provee y corrige como un padre a su hijo, y adquieren las promesas como herederos de la salvación eterna. El 14º punto es la santificación. Creemos que aquellos que son unidos a Cristo, llamados y regenerados, teniendo un nuevo corazón y espíritu, creado en ellos en virtud de la muerte y la resurrección de Cristo, son aún más santificados de un modo real y personal, mediante la misma virtud, por su palabra y espíritu que moran en ellos. El dominio del cuerpo entero del pecado es destruido, y las diversas concupiscencias del mismo son debilitadas y mortificadas más y más, y ellos son más y más vivificados y fortalecidos en todas las virtudes salvadoras para la práctica de toda verdadera santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y en el 15º punto analizaremos tocante al Evangelio y al alcance de su gracia. Creemos que, habiendo sido quebrantado el pacto de obras por el pecado y habiéndose vuelto inútil para dar vida, agradó a Dios hacer más notoria la promesa del Padre tocante a Cristo como simiente de la mujer, y venido su cumplimiento, presentar a Cristo Jesús como el único medio para llamar a su iglesia y engendrar en ellos la fe y el arrepentimiento. En esta promesa, el Evangelio, en cuanto a su sustancia, fue revelado, y es en ella eficaz para la conversión y salvación de los pecadores. El Evangelio de salvación va más allá de los 4 libros canónicos. El verdadero Evangelio de Jesucristo que puede salvar es en esencia el tenor de toda la Escritura. El 16º punto trata acerca de las buenas obras. Creemos que las buenas obras son solamente aquellas que Dios ha ordenado en su providencia y en su santa palabra, y no las que, sin la autoridad de ésta, han inventado los hombres por un fervor ciego o con cualquier pretexto de buenas intenciones o el ascetismo. En el 17º punto vamos a hablar del estado del hombre después de la muerte y de la resurrección. Creemos que los cuerpos de los hombres vuelven a polvo después de la muerte y ven la corrupción, pero sus almas, que ni mueren ni duermen eternamente, teniendo una subsistencia inmortal, vuelven inmediatamente a Dios que las dio. Las almas de los justos, siendo entonces hechas perfectas en santidad, son recibidas en el paraíso donde están con Cristo y contemplan la faz de Dios en luz y gloria, esperando la plena redención de sus cuerpos en la glorificación. En cambio, las almas de los malvados, cuando mueren, son arrojadas al infierno, donde permanecen atormentadas y envueltas en densas tinieblas, reservadas para el juicio del gran día, donde el infierno será arrojado al lago de fuego y azufre, una condenación mayor y eterna. Fuera de estos 2 lugares para las almas separadas de un cuerpo y sus divisiones internas, la Escritura no reconoce ningún otro estado, tal como el limbo o purgatorio. En el 18º punto hablamos del juicio final. Dios ha establecido en su decreto eterno un día en el cual juzgará al mundo con justicia por Jesucristo, a quien todo poder y juicio ha sido dado por el Padre. En aquel día no solo los ángeles apóstatas serán juzgados, sino que todas las personas que han vivido sobre la tierra comparecerán delante del tribunal de Cristo para dar cuenta de sus pensamientos, palabras y acciones, y para recibir conforme a lo que hayan hecho mientras estaban en el cuerpo, sea bueno o sea malo.
En el 19º puesto tenemos la eclesiología. Creemos en la Iglesia Universal, que, con respecto a la obra interna del Espíritu y la verdad de la gracia, puede llamarse invisible. Se compone del número completo de los regenerados que han sido, son y serán reunidos en uno bajo Cristo, su cabeza. La Iglesia es la esposa, el cuerpo y el pueblo de Jesús. La misma es una, santa, fiel y llamada a la obra misionera. Confesamos que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, que igual a la Santa Cena es un mandato, un sacramento, y esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Sostenemos el sacerdocio universal del creyente y defendemos que la Iglesia se sirve y crece por los dones y ministerios bíblicos del Espíritu Santo. En el punto número 20 tenemos acerca de la comunión. Creemos que todos los santos que están unidos a Jesucristo, su cabeza, por su espíritu y la fe, aunque no por ello vengan a ser una persona con él, participan en sus virtudes, padecimientos, muerte, resurrección y gloria, y estando unidos unos a otros en amor, participan mutuamente de sus dones y virtudes, y están obligados al cumplimiento de tales deberes, públicos y privados, de manera ordenada, que conduzcan a su mutuo bien, tanto en el hombre interior como en el exterior. En el punto 21 tenemos la adoración. Creemos que Dios debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído y servido con toda el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Pero el modo aceptable de adorarle está instituido por Él mismo y está definido por su propia voluntad revelada, que no se debe adorar a Dios conforme a imaginaciones e invenciones de los hombres o sugerencias del maligno, ni bajo ninguna representación visible, ni en ningún otro modo no prescrito en las Santas Escrituras. La adoración pública es menester de la Iglesia y ha de tributarse solamente a Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo, no a los ángeles, ni a santos, ni a criatura alguna, y desde la caída no sin un mediador, ni por la mediación de ningún otro, sino solamente de Cristo. La adoración es un derecho necesario de la Iglesia universal y local. En el 22º punto tenemos el gobierno civil. Creemos que Dios, el supremo rey de todo, ha instituido a los magistrados civiles para estar sujetos a él, gobernando al pueblo para la gloria de Dios y el bien público. Con este fin, les ha armado con el poder de la espada para la defensa de los que hacen lo bueno y para el castigo de los malhechores. Los gobiernos humanos están inclinados a fallar, inclusive pueden llegar al punto de ser injustos, corruptos y rebelarse contra Dios. Por eso es deber de la Iglesia ser la conciencia moral y espiritual de la sociedad y sus gobernantes, y cumplir así el mandato de ser la sal de la tierra y la luz del mundo. 23º punto, la libertad cristiana y de conciencia. Creemos que la libertad que Cristo ha comprado para los creyentes bajo el Evangelio consiste en una libertad de la culpa del pecado, de la ira condenatoria de Dios y de la severidad y maldición de la ley, y en ser libertados de este presente siglo malo, de la servidumbre del maligno y del dominio del pecado, del mal, de las aflicciones, del temor y aguijón de la muerte, de la victoria del sepulcro y de la condenación eterna. También consiste en su libre acceso a Dios y en rendirle obediencia a Él, no por temor servil, sino con amor filial y una mente dispuesta. Bajo el Nuevo Testamento, la libertad de los cristianos se ensancha mucho más, porque ahora están libres del yugo de la ley ceremonial a que estaba sujeta la iglesia judaica, y teniendo ahora mayor confianza para acercarse al trono de la gracia y experiencias más plenas del Espíritu de Dios de aquellos que participaron en el antiguo pacto. Cada cristiano es libre de actuar conforme a su interpretación de las Escrituras en los temas secundarios de nuestra fe. Ningún hermano tiene derecho de imponer sus convicciones sobre otro, ni de ejercer un liderazgo por señorío y fuerza. Todo cristiano está sujeto a cumplir el principio bíblico de Romanos capítulo 14 y respetar la libertad de conciencia de sus consiervos. En el 24º y último punto tenemos el matrimonio. Creemos que el matrimonio ha de ser siempre heterosexual, entre un hombre y una mujer.
No es lícito para ningún hombre tener más de una esposa, ni para ninguna mujer tener más de un marido. Está instituido para la mutua ayuda de los cónyuges multiplicar el género humano por medio de la descendencia legítima y evitar la impureza sexual y de toda índole. Igualmente, creemos en el don de continencia, vigente sobre algunos hermanos dotados por Dios para esto. Bueno, y llegados a este punto ya tenemos un resumen de cuáles son las doctrinas fundamentales que deben identificar a todo cristiano. Pudiéramos decir que esto, más que el credo de una obra, es un credo interdenominacional. Es el credo de nuestro Ministerio Baluarte de la Verdad que hemos querido compartir en este podcast con ustedes. Nosotros creemos en todas estas cosas que hemos mencionado. Y si eres una iglesia o miembro de una iglesia evangélica, protestante, debes creer en todas estas verdades, porque estos son principios no negociables. No se admiten interpretaciones ni divergencias sobre estas verdades. Se han de creer dogmáticamente porque son la identidad de nuestras iglesias y la base comunitaria de nuestra fe. Nos vemos en el próximo encuentro. Yo soy William Reynés. Y Raúl aquí para servirles y un fuerte saludo para ustedes. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales y compartir nuestro contenido. Ya está disponible en nuestro canal en YouTube y nos ayudarían mucho si lo apoyan para que el algoritmo de las redes recomiende la sana doctrina que compartimos en Baluarte de la Verdad. Bendiciones.